Al crecer fui comprendiendo que todo aquello que me rodeaba y que siempre me habían explicado como el funcionamiento natural de las cosas no era natural en absoluto. Algunas cosas se podían cambiar y lo que es más importante, las que estaban mal había que cambiarlas. Cuando me di cuenta de eso ya no hubo vuelta atrás. Aaron Swartz. Aaron Swartz es probablemente una de las mentes brillantes de la programación más infravaloradas que existen. No era solamente, como ya mencioné, un genio de la programación, sino que también era un activista por la libertad y los derechos que hay en Internet. Aaron, con tan solo 3 años de edad, una mañana mientras su madre preparaba el desayuno, le pregunta a la madre: «Mamá, ¿qué es eso de entretenimiento familiar gratuito en Highland Park?». Y la madre le pregunta: «¿De qué me hablas?». Y él le dice: «Eso que está pegado en la nevera». La madre quedó impactada de que sin haberle enseñado, él ya sabía leer. El primer programa que creó fue un juego de preguntas sobre la guerra de las galaxias junto a su hermano. También hizo un cajero automático con un ordenador Macintosh y una caja de cartón. Todo eso antes de cumplir los 12 años. Y a los 12 años creó una página llamada The Info, donde las personas conocedoras de algún tema en especial podían escribir allí sobre el tema que sabían y compartir esa información con otros, y también si otros pensaban que estaban mal, poder corregirla. Algo muy parecido a lo que hoy se conoce como Wikipedia. Ya Aaron lo había hecho muchos años antes, y lo hizo en su habitación. Y si eso no te sorprende, con tan solo 14 años de edad, ya formaba parte de un grupo de expertos que trabajaban en el RSS, en el hipertexto, una herramienta que permitía obtener fragmentos de textos y otras web. Y con 15 años de edad ayudaba a un profesor de Harvard a redactar licencias para Creative Commons, una organización sin fines de lucro que ayudaba con herramientas de derechos de autor, forjando un equilibrio dentro del escenario tradicional de todos los derechos reservados que crean las leyes de derechos de autor. Esas herramientas le dan a todos, desde creadores individuales hasta grandes compañías e instituciones, una vía simple y estandarizada para otorgar permisos de derechos de sus obras creativas. Luego de todo eso, Aaron fue a una prestigiosa universidad, la Universidad de Stanford, en la cual entra en un selecto grupo de prodigios que en unos años de seguro dirigirán las principales empresas del país, cosa que a Aaron le molestaba mucho, ya que ese no era su objetivo. Fundar una empresa y ganar millones de dólares no era algo que estaba en la mente de Aaron, y por eso lo hace tan especial. Al cabo de un año en la universidad es contratado para desarrollar una idea de una página web que terminará fusionándose con otra muy conocida llamada Reddit, la cual ya todo el mundo conoce, y de la cual Aaron se convirtió en cofundador, y fue un éxito total, la cual terminaron vendiendo, y con tan solo 20 años de edad ya Aaron tenía mucho dinero, cosa que algunas personas a su edad no pueden ni imaginar. Pero Aaron no se deslumbró por el dinero, ya que, como dije de un principio, ese no era su objetivo. Luego de esto aceptó un cargo en una empresa importante, en el cual el primer día que estaba allí lo primero que le dijeron fue que no podía instalar ningún programa en el ordenador el cual le fue asignado, y que se tenía que limitar a lo que ya estaba preinstalado. Para una persona tan creativa como Aaron, esto suponía una gran frustración. Imagínense a un ser como Aaron tan creativo con tal restricción. Al poco tiempo renunció después de terminar llorando en el baño por el agobio de aquel trabajo, que era un trabajo bien pagado de oficina del cual muchos soñarían, pero para Aaron era una completa pesadilla. ¿Y qué hizo Aaron después de tener tanto dinero y dejar un empleo soñado? Mudarse a una casa lujosa, gastar el dinero en autos deportivos y fiestas, y con tanto exceso hacerlo perder el rumbo. No, absolutamente todo lo contrario, ya que lo que movía a Aaron no era el dinero, ni las cosas materiales, ni mucho menos malgastar el dinero en vanidades, no como otros, del cual hablaremos en otro video y del que creo que están haciendo una serie. Los pensamientos de Aaron eran parecidos a los de Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide Web, el famoso WWW, el creador de la red global de Internet. En vez de hacerse millonario, la cedió de manera gratuita, y gracias a él tenemos una sola gran red global, interconectada. Luego de haber perdido el horizonte por un breve periodo de tiempo, él retoma de nuevo la rienda de sus ideas y se embarca en su siguiente objetivo:
que es el acceso a la información pública, que después de todo no es tan pública como parece, y queda horrorizado después de saber cómo se maneja la información, que debería ser de dominio público, algo de lo cual se sigue luchando hoy en día, y de lo cual hablaremos más adelante. Continuando, él decía que cuando llegaba a una ciudad nueva, lo primero que hacía era revisar la biblioteca local. Las librerías y las bibliotecas eran como nuestro legado, era nuestra historia. Con este nuevo plan, Aaron hablaba de lo difícil que a veces es acceder a una biblioteca física y quería transportar todo este mar de conocimiento de las librerías a la internet y clasificarlas por editorial, autor y tema, y que sea de un acceso mucho más fácil. La mayoría de toda esa información de la cual Aaron hablaba era información privada, que no era de dominio público. Por ejemplo, empecemos con una página llamada Pacer, que es una plataforma que contiene archivos jurídicos sobre litigios, que es un gran negocio de más de $1.000 millones al año, en la cual al entrar pagas 10 centavos de dólar para poder acceder a estos archivos, en su mayoría litigios. Los litigios son la disputa legal que existe por conflicto de intereses, de los cuales sientan las bases para la creación de nuevas leyes, a medida que avanzamos como sociedad, y eso es muy importante. Casos de derechos civiles y todo eso se supone es información libre, pero no lo es. Los periodistas, los abogados y los estudiantes necesitan conocer esta información, y para eso tienen que enlazar su tarjeta de crédito para poder ver estos archivos, que se supone son de dominio público. Aaron conoció a una organización que se encargaba de descargar estos archivos y resubirlos a otra página totalmente gratis, y mejoró el código de descarga masiva que tenían, y empezaron a hacerse con más de 720 GB de documentos federales que se resumen a más de 2.7 millones de archivos, unas 20 millones de páginas de documentos. Y allí empiezan los problemas de Aaron, teniendo agentes del FBI vigilando la casa donde vivían sus padres, hasta llegando a tocar su puerta y preguntarle a su madre si Aaron estaba en su habitación. Otra experiencia más escalofriante fue cuando un agente del FBI también le preguntó a Aaron si querían verse en un café para hablar, pero sin abogados, solamente para charlar. Pero esto no detiene a Aaron en su insaciable sed de conocimiento y sus ganas de querer cambiar al mundo y querer romper con leyes que le parecían antinaturales al desarrollo, que se veían obstaculizados por el deseo de unos pocos de concentrar no solo el conocimiento, que para Aaron le pertenecía a la humanidad misma, sino de la avaricia de las instituciones de sacar provecho del patrimonio de la humanidad. Aaron lleva aún más lejos su cruzada y pone el ojo en las instituciones académicas que publican artículos de investigación. Debes pensar en este momento que estás en la era de la información y que absolutamente todo lo puedes conseguir, pero no es así. El entretenimiento es lo que es gratis. El verdadero conocimiento útil como trabajo de investigación hecho por estudiantes y científicos, muchas de esas pagados con dinero de impuestos, debe de creer que es accesible a todos. Estos documentos que poseen las universidades no es gratuito, ni siquiera para los propios estudiantes de la universidad que posea dicha investigación. Ellos deben pagar una cuota si quieren tener acceso a ella. A veces sumas que para estudiantes de otros países que no sean de Estados Unidos les es imposible poder pagar, por ejemplo, el avance en el descubrimiento de la cura de alguna enfermedad, que otro científico pueda unir su conocimiento junto a ese para poder ser comprobado, o también para poder completar el propio y así poder llegar a la cura. Por ejemplo, esa información está resguardada y es costosa. Para Aaron esto era un completo atropello al libre desarrollo de la ciencia. Este chico que empezó leyendo un cartel en la nevera de su casa a los 3 años sin que su madre le enseñara a leer estaba enfrente de lo que sería su mayor reto dentro de este mundo antinatural como él lo llamaba. El 24 de septiembre del 2010 se registra una computadora portátil Acer y se registra en la red como Ghost Lacto, con la cual Aaron empezó a hackear toda la base de datos con un script y recopilar la información por masas. Los administradores, al darse cuenta, bloqueaban la IP de la Lacto, cosa que no era problema para Aaron,
ya que solo la cambiaba y continuaba haciéndose con la información y los documentos. Luego, en vez de conectarse por Wi-Fi, decide arriesgarse aún más y conecta la laptop directamente en los servidores con un disco duro, el cual es descubierto, pero en vez de detener la descarga, lo dejan y colocan una cámara para grabar quién les ha estado robando la información. Pasan los días y aparece Aaron en la cámara cambiando el disco duro de la laptop. Allí fue el principio del fin para el héroe de Internet. En ese momento Aaron tenía solo dos opciones: enfrentar a la justicia en un juicio o aceptar el trato que le ofrecían, el cual consistía en arresto domiciliario, no poder tocar una computadora en ese periodo de tiempo determinado y declararse culpable de un delito grave, el cual rechazó. Entonces se hicieron los preparativos para que Aaron enfrentara a la justicia en un juicio. Para que el gobierno pudiera sentenciar a Aaron, tenían que probar que quería hacer otra base de datos paralela para poder lucrar con eso, cosa que era ridícula pensar, y es algo que el gobierno y los tribunales sabían perfectamente. Toda su cacería se trataba más de mostrar el poder que tenía el gobierno y usarlo como un caso mediático. Dentro de todo este nicho, la corrupción es tan grande que durante la extracción de documentos, Aaron descubrió que grandes empresas financiaban investigaciones que los favorecían. Por ejemplo, que tal o cual componente químico no es tan dañino para el cuerpo como se dice, entre otras cosas. Y había despertado la incomodidad de grandes empresas, sumadas ya a la del gobierno y el servicio secreto, que también se unió a la investigación en contra de él. El 14 de julio del 2011 la Fiscalía acusa formalmente a Aaron de 4 delitos graves. Es detenido, lo registran, le quitan los cordones de los zapatos y el cinturón y lo meten en una celda de aislamiento. De encontrarse culpable, Aaron enfrenta una pena de 35 años de cárcel seguido de 3 años de libertad condicional, embargo de bienes y una multa de $1.000.000, y puede salir en libertad bajo fianza con $100.000. Y pasa como en aquel momento histórico cuando Poncio Pilato se lava las manos de la crucifixión de Jesucristo. La página de la cual él había descargado los documentos académicos, JSTOR, ese mismo día retira los cargos en contra de Aaron y emite un comunicado donde se lava las manos y dicen que esto ha llegado demasiado lejos, y se deslindan del proceso judicial en contra de Aaron, diciendo que es el gobierno quien decide seguir adelante en contra de Aaron y no ellos. Durante la preparación de su juicio, su fervor por querer cambiar el mundo no se detiene y sigue abrazando la lucha en contra del sistema, esta vez levantando la voz en contra de una ley que permitía a las grandes empresas censurar contenidos sin una previa investigación judicial, y logra junto a muchas otras organizaciones frenar la discusión de esta ley en el Congreso. Aaron era una persona que ya advertía sobre el peligro del espionaje muchos años antes de que Snowden revelara la información de que el gobierno almacenaba información privada. Y como una manera de represalia por todo esto, el 12 de septiembre del 2012, la Fiscalía agrega más cargos en contra de Aaron, como son fraude electrónico, acceso ilegal a un ordenador y fraude informático, y otros cargos más. Ahora de 4 cargos se enfrentaba 13 cargos por delitos graves. ¿Qué pasa en una democracia si un ciudadano piensa que alguna ley es injusta? Todo esto no doblegó a Aaron, aunque la presión ya le estaba pasando factura y tenía miedo. Los abogados le dijeron a la fiscalía que Aaron era inestable emocionalmente, pero aún así decide ir a juicio y no declararse culpable por cosas que le parecían injustas. Tras 2 años con la sombra de pasar gran parte de su vida en la cárcel, Aaron, con 26 años de edad, se quita la vida en su apartamento el 11 de enero del 2013. El mundo perdía una de las mentes más creativas y brillantes de nuestra generación y dejaba este enorme vacío entre todos. Tim Berners-Lee, el padre del WWW y creador de esta gran red, escribía: Aaron ha muerto. Vagabundos de este loco mundo, hemos perdido a un gran mentor, a un sabio,
hackers por derecho, somos uno menos, hemos perdido a uno de los nuestros, proveedores, cuidadores, oyentes alimentadores, padres, todos hemos perdido a un hijo, lloremos todos. Sir Tim Berners-Lee. Jack Andraka es un chico de apenas 14 años que poco después de la muerte de Aaron descubrió un método para poder detectar el cáncer de páncreas en etapas tempranas, ya que es una enfermedad que cuando se suele detectar ya es demasiado tarde, y lo hizo en parte gracias a los esfuerzos de Aaron, ya que en su búsqueda se topó con estudios de los cuales Aaron ya había publicado. Y era precisamente de esto de lo que Aaron hablaba, de la liberación de la información que sería útil para todos, y eso es un derecho inalienable. Alexandra Elbakian es una activista de Kazajistán, creadora de SciHub, una página web que posee artículos de investigación que extrae de otras grandes páginas de pago y las coloca en este sitio completamente gratis. Tú dirás que lo que hace está mal y es robar. Lo cierto es que la comunidad científica la apoya, ya que los investigadores que realizan todas estas investigaciones no reciben ni un centavo por eso. En cambio, son ellos los que tienen que pagar para que su trabajo esté en estas prestigiosas páginas. Entonces no es justo que el creador quede relegado a nada, mientras las grandes empresas se quedan con todo. Tal como pasa en el mundo del entretenimiento y la música, el dinero está en la distribución, o al menos así era, y no en su creación. Actualmente Alexandra está en Rusia y en Estados Unidos le abrieron un juicio al cual obviamente no asistió y tiene una deuda pendiente de 15 millones de dólares. ¿Se imagina qué hubiera pasado si hubiera estado en Estados Unidos? Bueno, si quieren más información detallada pueden ver el documental El Hijo de Internet, que está aquí mismo en YouTube y del cual extraje parte de la información que aquí aparece. Y recuerden, el entretenimiento es lo que es gratis, el verdadero conocimiento no. Buenas noches.